Ahora son las 7 de la mañana, 9 minutos, y aquí en esta primera edición de Noticias Caracol les tenemos los datos de la encuesta Invamer Poll de octubre, esa encuesta bimestral que hace la firma hace ya 30 años, y nos acompaña a esta hora Martín Orozco, el gerente de Invamer. Martín, muy buenos días. Alejandra, buenos días. Bueno, Martín, cada 2 meses se aplica esta Invamer desde hace 30 años. Decimos que es radicalmente diferente al Invamer que hacemos con Blue Radio. Sí, es diferente porque esta encuesta es financiada 100% con recursos de Invamer y es en 6 ciudades principales de Colombia, mientras que en el caso del Colombia Opina, sí, que fue el nombre que le pusimos juntos al otro estudio, es una muestra nacional que va a territorio urbano, rural, a todas las regiones del país, entonces por eso tienen características diferentes. Y el objetivo de esta no solo es medir la percepción en general de las cosas en el país, en esas 6 ciudades principales de Colombia, sino también la gestión de los alcaldes y gobernadores de esas ciudades. Listo, señor. Entonces entremos en materia. Con la percepción acerca de si mejora o no mejora el país en este momento. Empezamos a revisar datos, Martín. A la pregunta que se le hizo a las personas encuestadas sobre si cree que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando, pues el clima tuvo un leve repunte, ¿no? Un leve repunte, digamos, el mejorando, las personas que respondieron mejorando son el 25%, empeorando el 64%, y ese 25% es 5 puntos más arriba de lo que se registró en agosto, en el cual estaban 20%, entonces quiere decir que aunque el pesimismo todavía es muy alto, seguimos mejoró un poco. En saldo rojo, pero mejoró 5 puntos porcentuales. 5 puntos. Los mismos 5 puntos porcentuales, Martín, que repuntó el presidente de la República. Exactamente el mismo número del presidente de la República, que tiene una aprobación hoy que pasó del 29% en agosto al 34% en este mes o en esta última medición que fue hasta hace unos días. Y ahí están viendo ustedes la gráfica, y la pregunta era: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de la República? Hoy esa aprobación se sitúa en el 34%. El presidente rompió el techo de los 30 en los que había estado sostenido durante varios meses. Si fuéramos a hablar, por ejemplo, de este año o desde diciembre del año pasado, en diciembre del año pasado registró su peor cifra, con 26% de aprobación. Luego en febrero subió a 35%, ahí se mantuvo por encima del 30%. En agosto de este año estaba en 29 y recupera, por decirlo así, 5 puntos. En la ciudad en particular en la que le fue mejor al presidente Gustavo Petro fue en Cali, y por eso les enseñamos a ustedes en este momento las respuestas que los encuestados, o el resultado que arrojaron los encuestados en esa ciudad. 46% aprueba la gestión del presidente en Cali y la desaprueba el 45%. Miren cómo se comportaba en agosto en esta misma medición. El 31% lo aprobaba y el 58% lo desaprobaba. Sí, básicamente la explicación de ese aumento de los 5 puntos está concentrado en el aumento de 15 puntos que tuvo en Cali, que 15 puntos es una cifra bastante alta, de 31 a 46, mientras que en las otras ciudades, aunque recupera algunos puntos en Bogotá, en Barranquilla, en Bucaramanga, también cae en Medellín, donde ya registra 18%, pues en realidad, si uno fuera a mezclar números con números, la explicación o la mayoría de la explicación de ese aumento a nivel total, 6 ciudades, fue Cali. ¿Por qué Cali, Martín? La Muy seguramente se está dando en Cali. Debe ser por el tema de la COP16, pues que ustedes mismos saben que ha sido un tema muy mediático. En general se le ha puesto pues mucho énfasis a lo que será esa cumbre, entonces, y probablemente también todas las mejoras en infraestructura y en general que se están haciendo en la ciudad para el evento. Y mientras les enseñamos a ustedes cómo ha sido el comportamiento de la aprobación y desaprobación del presidente Gustavo Petro desde que se posesionó como mandatario de los colombianos, vamos a hablar de grupos de edades. Sí. El presidente cae en el grupo de las personas entre los 25 y 34, se sostiene entre los 35 y 49. ¿Qué pasa por grupos y estratos, Martín? Sí, él recupera algunos puntos en general en los rangos de edad, también muy focalizado por el tema de Cali, pues al tener Cali un aumento de 15 puntos es natural que crezca algunos punticos en cada rango de edad. Digamos que lo importante a resaltar acá es que a medida que aumenta la edad,
disminuye la aprobación del presidente. Sí. Por ejemplo, en los rangos de edad de 18 a 24 años tiene 41% de aprobación, pero a medida que va subiendo la edad, él va cayendo y ya en las edades de 55 o más años registra el 29% de aprobación. ¿Se mantiene esa tendencia donde el sustento o bases del petrismo están muy aferradas a la juventud en Colombia? Muy inferior a lo que fue el inicio de su mandato, sí, como vemos en el gráfico. Él empezó en 56% de aprobación, hoy está en 34%, claramente, como ya dijimos, es una mejora de 5 puntos, pero de todas formas está muy lejos de lo que tuvo cuando inició su mandato. Bueno, vamos a ver cuál es el análisis que hace Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol, sobre este repunte importante, Gabriel, porque decíamos que el presidente había salido de esa sombra del 30%. Cali es donde mejor marca, pero en general parecen que los indicadores le están favoreciendo, aunque siguen en rojo, pero tienen repunte. Gabriel, buenos días. Buenos días, Alejandra, Martín, y a toda la audiencia. Efectivamente, si bien el presidente se sigue manteniendo en terreno negativo, recuperar esos 5 puntos es importante, no solo porque vuelve a estar por encima de la barrera del 30%, sino porque está además por encima del margen de error. Además, Alejandra y Martín, también hay que revisar en todos los indicadores que mide la encuesta, en todos va recuperando, y son varias las razones por las cuales pueden explicar. Sin lugar a dudas, el tema de la COP16 es un factor determinante, pero recordemos también que ha habido otros hechos políticos donde el presidente ha podido sacar rédito político. El tema de la investigación del Consejo Nacional Electoral pudo haber generado un efecto de victimización y de solidaridad con el presidente. La suspensión de los diálogos con el ELN, que se tiene que leer en concordancia con la desaprobación que tiene esa mesa de diálogos, y los golpes asestados a estructuras como las del Clan del Golfo, que dieron de baja a Zeus y a otros integrantes. Es decir, también ha habido un nuevo aire en temas de orden público y de seguridad, que sin lugar a dudas es una de las mayores preocupaciones de los colombianos hoy en día. Bien, Gabriel, muchísimas gracias. Oxígeno, entonces, por este momento para el presidente Gustavo Petro en la más reciente medición. En un momento volvemos con usted, Gabriel, para seguir analizando los indicadores que hay por ciudades. Nos vamos a entrar en este momento en ese y comenzamos, Martín, si le parece, por Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán tiene una aprobación hoy del 52%, una desaprobación del 40%. Y en agosto, es decir, hace 2 meses, tenía una aprobación de 50%, una desaprobación de 40%, quiere decir que mejora 2 puntos. El tema de seguridad sigue siendo la principal preocupación de los habitantes de la capital. En general, tanto de Bogotá como de estas ciudades principales. Cuando uno pregunta cuál es el principal problema que tiene Bogotá en este momento, el 52% de la gente dice que es la inseguridad. Y eso se ve reflejado en esta pregunta que vemos en el gráfico, y es si cree que las cosas en Bogotá están mejorando o empeorando, donde el 28% dice mejorando, y en agosto era el 21%, o sea, sí hay un repunte, pero el tema de seguridad, ante esa pregunta abierta, sin dar opciones de respuesta de cuál es el principal problema, 52% inseguridad, sin duda es el tema que le importa más a la gente hoy en Bogotá, porque el 43% de las personas que viven en Bogotá han sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses. Eso es muy importante, el tema de victimización. Vamos a preguntarle a Gabriel Cifuentes frente a ese tema. Gabriel, esos 2 puntos que aumenta el alcalde Galán tienen que ver de pronto con los golpes que se han asestado en los últimos días a bandas criminales, el tema del Tren de Aragua. ¿Cree usted que de pronto el manejo de la crisis del agua y que se esté haciendo lo que se tiene que hacer porque no hay otra opción, y es racionar el consumo, estén incidiendo en esos 2 punticos que subió el alcalde Galán? Sí, seguramente, Alejandra, lo que es significativo es que, a pesar de que hay pesimismo generalizado entre los bogotanos, va cediendo el pesimismo, va subiendo el optimismo. Las cifras de victimización, si bien se van recuperando poco a poco, se van recuperando. La imagen del presidente, del alcalde Carlos Fernando Galán, se mantiene en zona verde, en 52 puntos, lo que quiere decir es que, a pesar del pesimismo que pueda sentir la mayoría de los bogotanos, siguen confiando en el alcalde,
confían en un alcalde que ha tenido un discurso de oposición frente al gobierno nacional, que ha tenido que tomar decisiones duras como la del agua, que se ha mantenido firme con el tema del metro de Bogotá y que seguramente en los últimos días ha dado noticias frente a golpes al tren de Aragua y a la inseguridad, que es lo que más afecta a los bogotanos. Se mantiene todavía en terreno verde, hay todavía confianza en el alcalde, cosa que además sucede con los demás mandatarios locales, pero sin lugar a dudas para Bogotá es una buena noticia que a pesar del pesimismo viene recuperando terreno las personas que creen que las cosas en Bogotá van mejorando, así estemos todavía en terreno negativo. Sí. Alejandra, de hecho, para ser justos con el dato que di de 43% de personas víctimas de algún delito en los últimos 12 meses, de todas formas ese indicador viene disminuyendo. En junio era 53%, en agosto 47% y ahora están 43%. Entonces la gente también está viendo y está notando que hay una mejora en la seguridad, aunque sigue siendo su principal problema. Aunque sigue siendo el principal problema. Vamos a comenzar a hacer un recorrido por otras ciudades. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, baja 3 puntos. ¿Por qué esa disminución? Aunque se sigue ubicando por encima del 70% de aprobación. Sí, digamos que cuando vemos el dato nacional de esta encuesta, el margen de error es del 2.6%. Cuando nos vamos a cada ciudad, como hay un número, baja el margen. Aumenta el margen de error, entonces diría uno que estar de 73 a 70 sí es una caída, pero es lo mismo que tenía en junio de este año, que subió luego 3 punticos y ahora están 70, sigue siendo pues un resultado muy favorable con un 26% de desaprobación. Entonces, así haya caído 3 en la aprobación, solo le aumenta 1 punto la desaprobación. Quiere decir que esos punticos se fueron hacia personas que dijeron no sabe. Es uno de los alcaldes con mejor aprobación del país. Gutiérrez, Eder... Gutiérrez, Domecq Turbay y Alex Char. Sí. Vamos a mirar entonces a Alejandro Eder en este momento. Sube 12 puntos porcentuales para los resultados de octubre en relación con el mes de agosto. Pasó de 40 a 52. Sí, es el alcalde que tiene, digamos, más aumento en su aprobación. No es de los que más aprobación tenga, pero sí el que más aumentó, de 40 a 52%, la desaprobación cae de 48 a 39%, y claramente pues todo lo que está pasando en Cali ahora. Claro, la conversación que decimos que se está dando ahí. Y el liderazgo que ha tenido él, porque pues si lo estuviera haciendo mal, claramente la gente no se lo reconocería. Y las cosas mejorando o empeorando en Cali tuvieron también un aumento grandísimo, pasó del 19% que antes decía mejorando al 38%. Entonces, sin duda, los caleños, yo no he ido desafortunadamente todavía en estos días, pero los caleños le están reconociendo el trabajo. Yo tampoco he ido a Cali, dicen que está muy bella para esta COP16, pero donde sí estuve fue en Barranquilla en los últimos días y es impresionante lo que está pasando en Barranquilla, la infraestructura, la organización, se ve una ciudad limpia, hay una inversión y eso se refleja en estas cifras, es un fenómeno, Alejandro Char. Sí, después de en su segundo o tercer mandato, tiene un 79% de aprobación, venía del 72%, que ya igual era una cifra muy buena, y su desaprobación cae de 26 a 20%. Es el alcalde hoy con mejor aprobación de estas 6 ciudades principales. ¿Cuál será el techo de Char? Él tuvo momentos de 80, 90% en su primer mandato, claramente en el anterior, y seguramente seguirá pues por este buen camino en el que la gente le reconoce ese trabajo que está haciendo en la ciudad. Y también sigue cayendo la desaprobación del alcalde Char allá en Barranquilla. Veamos entonces lo que está pasando en el oriente del país. El alcalde Jaime Andrés Beltrán subió también 1 punto, no se movió mucho, pero sigue manteniendo más de la mitad de la aprobación. Sí, prácticamente igual, está en 62% de aprobación, venía del 61% de aprobación. Lo interesante aquí es que la desaprobación sí le disminuye de 35 a 32. Sí. Entonces, habían unas personas que desaprobaban y se fueron al no sabe. O sea, le están empezando a reconocer cosas y seguramente podrá aumentar dependiendo del trabajo que haga, sobre todo en seguridad, porque el tema en Bucaramanga y Santander es sin duda la seguridad. Terminamos esta ronda de alcaldes revisando los indicadores del alcalde Domecq Turbay, 2 punticos por debajo con relación a la anterior medición. Sí, sigue teniendo muy buen desempeño. Mire que la desaprobación no le cambia, se mantiene en 21%, pasa del 74 al 72 su aprobación.
Entonces, digamos que no cae para mal, porque su desaprobación no aumenta. Y es de los tres mejores alcaldes, que son Alejandro Char en su orden, Dumek Turbach y Federico Gutiérrez, que están por encima del 70. Que están por encima del 70. Cartagena también muy bella y con grandes cambios para mejorar. La ciudad está muy limpia. Vamos a comenzar la ronda por gobernadores y nos vamos con la gobernadora del Valle, Dylan Francisca Toro, que paradójicamente estamos diciendo que la COP está ayudando para bien en las calificaciones del presidente, del alcalde de Cali, pero ¿por qué no ocurriría lo mismo con la gobernadora? A ver, ella cae 2 puntos, tampoco pues es una caída fuerte, aunque su desaprobación se aumenta a 45%, su aprobación está en 42%. Lo que puedo decir yo de las cifras que tengo es que el tema de la COP16 se lo están reconociendo más al alcalde Eder y al gobierno nacional a través de la ministra pues que está representando el evento y no a la gobernadora. Eso, Martín nos puede hablar de lo cuantitativo, de lo cualitativo nos habla Gabriel Cifuentes. Gabriel, ¿cuál es su lectura de este fenómeno que ocurre con la gobernadora del Valle? ¿Por qué sí podría estar beneficiando la COP a nivel presidencial y a nivel de gobierno local y no tanto a la gobernadora del Valle? Alejandra, la cara visible de la COP es sin lugar a dudas el alcalde Alejandro Eder, la ministra Susana Muhammad, el presidente. En el tema de la COP, la gobernadora no ha tenido el protagonismo ni la visibilidad y por ende no ha podido también verse beneficiada por esto. Y por el contrario, lo que ha venido sucediendo en el Valle del Cauca con la Panamericana, con los problemas de seguridad, parece que sí le están pasando factura a Dylan Francisca, que por primera vez pasa a terreno negativo, lo cual debería prender las alarmas porque de los gobernadores y alcaldes medios es a la que peor le va en esta encuesta. Sin lugar a dudas, el tema de la seguridad afecta muchísimo la percepción ciudadana y el hecho de que no haya tenido un protagonismo con la COP le impide tener, por supuesto, las mieles del reconocimiento de ese evento que ha subido la imagen tanto del alcalde Eder como del presidente Gustavo Petro. Gracias, Gabriel. Repasemos rápidamente entonces indicadores de otros gobernadores. Ven ustedes en pantalla el gobernador, vamos a cambiar al gobernador de Bolívar, Martín. Sigue siendo el mejor calificado, tiene 65% de aprobación, casi lo mismo que tenía en agosto, donde tenía 64%, su desaprobación baja del 25 a 23 y es el gobernador con mejor calificación de los 5 gobernadores que estamos midiendo. Gobernador de Antioquia. Andrés Julián Rendón se mantiene más o menos en sus números, tiene una aprobación del 57%, venía de una aprobación del 56% y su desaprobación pasa del 27 al 29%. Vámonos para el Caribe colombiano, Atlántico. Se mantiene igual el gobernador Eduardo Verano en 51%, y su desaprobación está en 44%, casi los mismos números que en agosto. La variación importante se presenta en la siguiente gráfica con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz. Tiene hoy 43% de aprobación, 42% de desaprobación, venía en agosto del 55% y de una desaprobación del 35%. Y siempre había estado desde febrero del 2024 por encima del 50%. Entonces sí es una caída importante. Importantísima. Que cuando uno se pone a revisar pues, noticias y temas en el departamento, sin duda la seguridad es un problema que hay que atacar, más algunas explicaciones que así no le correspondan, le ha tocado salir a dar. Sí. Gabriel Cifuentes, ¿considera usted que en este indicador del gobernador de Santander todo lo que giró en torno a alias Pichi pudo haber afectado esos resultados? Sin lugar a dudas, las expectativas que se tenían frente al exgeneral Juvenal Díaz, por supuesto, estaban afincadas en los temas de seguridad y frente a este escándalo que usted menciona, pero también frente a los problemas que está viviendo el departamento en materia de seguridad. Y piense usted también que, por ejemplo, en Bucaramanga, que es significativa para el departamento, el índice de victimización creció muy por encima de lo que ha crecido en otras ciudades, así que el tema de seguridad seguramente le está pasando cuenta de cobro y factura al gobernador de Santander.
Dice de victimización, para explicarle a nuestros televidentes, son las personas que responden positivo a haber sido víctimas de algún delito mientras se hace esa medición. Y se le listan los delitos, le dice usted, ¿de cuál de los siguientes delitos ha sido usted víctima? Hurto a personas, atraco, cosquilleo, raponazo, a residencias, etcétera. Que es diferente al de las denuncias, porque también se hace una pregunta independiente sobre si interponen o no la denuncia. De hecho, la pregunta de porcentaje de personas víctimas de algún delito se hace porque la mayoría de las personas no denuncia. Más o menos, pues si uno fuera a revisar un dato nacional, solo el 40% de las personas víctimas de un delito denuncian. Entonces, por eso es importante a través de estas encuestas medir el porcentaje real de víctimas de delitos. Claro, bueno, Martín, nos vamos a ir rápidamente a hacer una revisión de personajes de la vida pública y cuál es el nivel de favorabilidad o desfavorabilidad que tienen. Comenzamos con Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán tiene un 39% de imagen favorable, un 16% de imagen desfavorable. Es de los personajes que medimos hoy de la vida pública con mejor favorable, aunque todavía no tiene un 100% de conocimiento claramente, porque esto, digamos, lo que falta de esos porcentajes para el 100%, para que la gente lo entienda bien, son personas o que no lo conocen o que no saben si tienen una imagen favorable o desfavorable. Bien, continuemos con Claudia López. ¿Qué hay con la exalcaldesa? Claudia López tiene un 38% de imagen favorable, un 34% desfavorable. En agosto estaba más al contrario esas cifras, o sea que mejoró con respecto a agosto. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo tiene una imagen favorable del 34%, desfavorable del 24%. Estos tres, por decirlo así, que llevamos hasta ahora, Juan Manuel Galán, Claudia López y Sergio Fajardo, son los que mejor imagen favorable tienen por encima de su desfavorable. Vicky Dávila, ¿por qué deciden medir a Vicky Dávila? Hay un listado muy grande que pues la gente puede consultar en el informe, que entiendo ya debe estar, o en unos minutos se pone en la página web de Noticias Caracol, pero lo medimos porque pues es un personaje de la vida pública, es un listado de personajes de la vida pública. Ha sonado como posible candidata, pero pues no está nada confirmado, así como no está confirmado el nombre de muchos de los que están ahí medidos. Hoy tiene una imagen favorable del 32% y un desfavorable del 37%, y viene mejorando un poco con respecto a agosto y junio. Así es. El congresista Humberto de la Calle. Humberto de la Calle tiene un favorable del 31%, desfavorable del 27%. Muy cerca, sí. Y terminamos con la vicepresidenta, con Francia Márquez. Francia Márquez sin duda tiene una desaprobación muy alta o un desfavorable muy alto, 53% de imagen desfavorable, 23% de imagen favorable. Y recordemos que cuando se medía en campaña era algo que incluso le ayudaba al hoy presidente Gustavo Petro, porque tenía pues una imagen positiva altísima, pero de eso desafortunadamente no quedó nada. Las cifras se invirtieron y radicalmente. Pues bien, Martín, muchísimas gracias. Vamos a leerles a los televidentes la ficha técnica de esta encuesta Inbamer Poll, una encuesta realizada por la firma Inbamer, financiada con recursos propios, como lo habíamos subrayado. Se realizaron 1.400 encuestas en las 6 principales ciudades del país y el margen de error es de más o menos del 2,62%. La encuesta completa, como lo acaba de decir el gerente de la firma, en nuestro portal de noticias caracol.com. Ahí ustedes pueden consultar con lujo de detalle los resultados que arrojó esta encuesta bimestral. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandra, y feliz día para todos. Y a Gabriel, que está también en remoto, Gabriel, muchísimas gracias.